Pocos temas dividen tanto a la sociedad como el aborto. Este desacuerdo proviene en gran medida de las lealtades divididas. San Agustín, en su obra maestra, La ciudad de Dios, describe a los cristianos como ciudadanos de dos reinos, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. En ese orden, la lealtad al reino de Dios es lo primero. En el reino del hombre, la mayoría de los países han legalizado el aborto. Muchas personas ya han tenido uno y muchas más avalan y defienden la política del aborto. Pero ese es el reino de este mundo, la ciudad del hombre. En última instancia, los cristianos no obtenemos nuestros valores morales de las leyes del hombre, las obtenemos de Dios. No podemos suponer que lo legal signifique lo moral. Una mentira repetida no es menos engañosa y el mal legalizado no es menos malo. Por supuesto, debemos seguir siendo buenos ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades. Deberíamos recuperar nuestra influencia en la sociedad, pero en última instancia, el reino de Dios es la máxima prioridad. Como ciudadanos del reino de Dios tenemos que respetar la santidad de la vida humana. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, amar a los demás como a nosotros mismos, según Marcos capítulo 12, versículo 31, y negarnos a derramar sangre inocente. Dado que Cristo nos amó primero, debemos reflejar el amor de Cristo a las mujeres y familias que luchan por embarazos no planificados, ya que necesitarán una comunidad de apoyo para criar a su hijo. Incluso podemos respaldar la autonomía corporal, según 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, solo que no concedemos una licencia para matar. Eso es porque la autonomía está equilibrada con la responsabilidad, como explica el apóstol Pablo. No somos dueños de nosotros mismos. Debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Recuerda que es Dios quien da la vida. No estamos en posición de tomar el regalo de Dios y destruirlo. No tenemos ese derecho. Eso sería jugar a ser Dios, y el único apto para jugar a ser Dios es Dios mismo, porque Él no está jugando. Hay un poco de ironía aquí. La sabiduría convencional dice que si ponemos el reino de Dios en primer lugar, tendremos una mentalidad tan celestial que no seremos buenos en la tierra. Pero en realidad, cuando más espirituales seamos, más buenos seremos en la tierra. Nos preocupamos más por los demás cuando amamos a Dios primero. Estamos más comprometidos en mejorar a la comunidad, a ayudar al prójimo y la lucha contra la injusticia cuando nos tomamos en serio el encargo de Dios de hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Cuando nuestra mayor lealtad es hacia el reino de Dios, estamos capacitados para ejercer una influencia redentora en la sociedad. Somos embajadores de Dios en la tierra. Nos dice que somos portadores de su imagen, y eso significa canalizar su sabiduría, su verdad y su bondad a todos los rincones a los que podamos llegar, reflejando a Él de la forma más honrosa que podamos. Cuando unos pocos cristianos ejercen esta influencia redentora, puede ser impresionante, pero cuando toda la iglesia se involucra, podemos cambiar la historia. ¿Cómo lo sé? Porque ya lo hemos hecho. El aborto no es la primera amenaza a la dignidad de la vida humana. La historia está plagada de agresiones violentas e injusticias, pero el cristianismo ha sido un instrumento en ampliar los derechos humanos para incluir a un número cada vez mayor de grupos: mujeres, niños, delincuentes, convictos, personas con discapacidades, criminales de guerra, inmigrantes, minorías y otros. Gracias a la influencia disuasoria de los cristianos en la ciudad del hombre, hemos visto la obligación de los juegos de gladiadores y el infanticidio en la antigua Roma. Ambas cosas tardaron cientos de años, pero finalmente los cristianos romanos despertaron la conciencia de todo un imperio. Más tarde, los cristianos ayudaron a abolir la esclavitud en todo el mundo occidental.
Casi todos los países que abolieron la esclavitud en la historia del mundo fueron cristianizados primero. Las iglesias cristianas también lideraron la construcción de hospitales, bibliotecas y escuelas. Incluso historiadores seculares como Tom Holland y Neil Ferguson han llegado a hacer esta misma conclusión. Les sugiero leer el blog titulado El cambio de rumbo del ateísmo intelectual. El cristianismo en general tiene un efecto antiséptico en la sociedad corrupta. Como ciudadanos bajo la ley de Dios y como defensores de la dignidad humana, podemos decir sin exagerar que el aborto es un crimen contra la humanidad. Es una agresión violenta contra otros seres humanos y en una escala que apenas podemos imaginar. El aborto también es legal en la mayoría de los países, pero el apartheid o la esclavitud también lo fueron en su día. El propio concepto de crimen contra la humanidad indica que algunas cosas siguen estando terriblemente mal, aunque la sociedad diga que está bien. La Corte Penal Internacional define un crimen contra la humanidad como cualquiera de los actos siguientes: persecución, tortura, desplazamiento forzado o esclavización. Cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, con conocimiento de dicho ataque, el aborto cumple todos estos criterios. En lo que se refiere a la persecución, esta incluye matar a seres humanos que resulten incómodos. La tortura se da en los abortos dentro del segundo y tercer trimestre, cuando los bebés en el útero, capaces de sentir el dolor, son desmembrados y triturados, a menudo mientras se retuercen para evitar los forces del médico cirujano. El desplazamiento forzado se da en los abortos dentro del primer trimestre, en el cual matan al feto al forzarlo a salir del útero antes de que sea viable. La esclavización podría referirse al derecho para abortar, ya que deshumaniza al bebé en el útero, tratándolo como una propiedad desechable. El aborto también es generalizado, siendo el modo de asesinato más político de la historia del mundo. El aborto también estaría sistemáticamente aprobado y establecido en las clínicas de todo el mundo. El aborto también sería un ataque a la población civil, ya que daña violenta e intencionalmente matando a miembros de la familia que no son criminales ni soldados. En cuanto al conocimiento del ataque, todo el mundo conoce el aborto. Además, la enorme escala del aborto en el mundo reitera su notoriedad. Ahora mismo, en el momento de grabar este video, se han producido casi 63 millones de abortos en los Estados Unidos desde que se legalizó en todo el país. Eso es más de 10 veces el número de víctimas del Holocausto de Alemania nazi. Si ese número de abortos fuera la población de un país, sería el 23º país más grande del mundo, por detrás de Tailandia y por delante de Sudáfrica. A escala global, se han producido más de 1.600 millones de abortos en el mundo solo desde 1980. Ese nivel de matanza no tiene precedentes. Compárese con todas las víctimas de la guerra y de las acciones gubernamentales del siglo XX, el más sangriento de la historia. En ese siglo murieron unos 203 millones de personas. Esto significa que, comparado con todas las guerras, genocidios y matanzas gubernamentales que abarcaron 100 años, de 1900 a 1999, hubo cerca de 8 veces más de seres humanos asesinados a causa de abortos solo en un lapso de 41 años. Si esos 1.600 millones fueran la población de un país, sería el más grande del mundo, superando a China e India en más de 200 millones de seres humanos. Sin exagerar, el aborto es el acto más mortífero de la historia contra otros seres humanos. Como ciudadanos del reino de Dios, es inconcebible que dejemos que la marcha de la muerte continúe sin interrupción.
No podemos permanecer en silencio. Tenemos el deber ante Dios de alzar nuestra voz en nombre de los miles de millones de gritos silenciosos. Le debemos a Dios rescatar a los que están siendo llevados a la muerte y retener a los que van al matadero, según Proverbios capítulo 24, versículo 11. A veces la gente se defiende apoyando el aborto, alegando que nadie sabe cuándo empieza la vida humana. Pero eso es, en el mejor de los casos, ignorancia deliberada. En 1970, 3 años antes de que se legalizara el aborto en los Estados Unidos, la Sociedad Médica de California admitió en la revista de Medicina del Occidente que es un hecho científico que todo el mundo conoce realmente, que la vida humana comienza en la concepción. En consenso médico y científico no ha hecho más que crecer desde entonces. Por ejemplo, la doctora Maureen Kondik, en su histórico artículo ¿Cuándo comienza la vida humana?, resume esta posición de consenso diciendo esta conclusión: de que la vida humana comienza en la concepción. No es una cuestión de creencia religiosa o tradición social, es una cuestión de observación objetiva y científica. A la luz de las pruebas, los puntos de vista alternativos sobre cuándo comienza la vida humana son científicamente insostenibles. A veces la gente acepta la definición de vida humana en la concepción, pero objeta que el feto no es una persona. Normalmente tienen en mente algunos criterios que separan a los fetos de las personas, como la conciencia o la viabilidad, es decir, la capacidad de sobrevivir fuera del útero. De este modo, argumentan que el aborto no es un asesinato, ya que no se está matando a una persona humana, pero esta táctica es sospechosamente similar a la forma en la que los propietarios de esclavos solían argumentar a favor de la esclavitud. Afirmaban que los esclavos eran infrahumanos, que ni siquiera eran personas. En Alemania, los judíos del Holocausto fueron presentados como alimañas y una plaga, deshumanizándolos. Y en Ruanda, los genocidas hutus describieron a sus víctimas tutsis no como personas humanas, sino como cucarachas. Las culturas que cometen crímenes contra la humanidad suelen deshumanizar a sus víctimas, minimizando o negando su humanidad biológica y trazando líneas discutibles para dividir y subordinar a las clases oprimidas por debajo de sus opresores. También podemos señalar que no está claro que los fetos humanos necesitan algo más que la humanidad biológica para calificar moralmente y tengan derechos humanos. En cambio, los defensores del aborto tienen que demostrar, más allá de toda duda razonable, que los fetos humanos no son lo suficientemente humanos como para calificar para la protección más básica contra la muerte. Este es un punto sutil, pero importante. La carga de la prueba pesa más sobre los defensores del aborto porque están defendiendo un derecho civil a dañar, cometer violencia y asesinar intencionalmente a otros seres humanos. Si ese asesinato no está totalmente justificado, entonces es un asesinato. Y un asesinato de este alcance y escala calificaría, sin duda, como un crimen contra la humanidad. Cualquier persona comprometida con una perspectiva humanitaria y especialmente cualquier persona comprometida con el reino de Dios no puede quedarse de brazos cruzados, consintiendo tranquilamente, indiferente y apática, mientras el equivalente a millones y miles de millones de sentencias de muerte se emiten contra niños indefensos e inocentes en el útero. Y esas sentencias de muerte se dictan sobre la base de un tal vez no son personas. No, nuestra norma moral debería ser proteger la vida humana, no hacer daño, no matar a nuestros jóvenes y dar a las vidas humanas el beneficio de la duda. Por cierto, la política de aborto podría ser descalificada por cualquier otro motivo, además del asesinato. Incluso si no fuera un asesinato, podría calificarse como un maltrato infantil
o incluso como un maltrato animal, por dañar a los animales humanos. También podría ser sexista, por permitir el aborto selectivo por razón de sexo, o podría ser racista por permitir abortos basados en la raza o por perjudicar desproporcionalmente a las comunidades minoritarias. Podría fomentar la discriminación por motivos de clase económica, salud física o capacidad mental. El aborto ya ha sido un elemento infame en los programas de control de la población y de urgencias en varios países. Además, está intrínsecamente relacionado con el lucro de la muerte. A los abortistas se les paga por matar a seres humanos y es un profundo conflicto de intereses mezclar el lucro con la muerte de los seres humanos. Otra persona podría objetar en este punto y decir que incluso si el feto es una persona, a menos que la madre le dé permiso para usar su cuerpo, ese feto no tiene derecho a estar allí. En otras palabras, afirman que no podemos obligar legítimamente a las personas a donar órganos o a donar sangre, por lo que no deberíamos obligar a las mujeres a donar su vientre para un feto en gestación. Esta objeción puede parecer impresionante al principio, pero se desmorona cuando nos damos cuenta de que ese feto humano no es inherentemente dañino y no eligió estar ahí. El feto humano no es un parásito, ya que los parásitos son una especie distinta a la de su anfitrión. Tampoco es un huésped no invitado, ya que las acciones de los padres crearon y colocaron a este nuevo niño en el útero. Es posible que los padres no tuvieran intención de crear un nuevo ser humano, pero eso es lo que hicieron. Las acciones no intencionadas siguen teniendo consecuencias naturales. Por ejemplo, si consientes en comerte un pastel completo, naturalmente estarías consintiendo con las calorías que conllevarían y el aumento de peso sería también una posibilidad real como consecuencia de esta acción. Te guste o no, así es como funciona la causa y el efecto. No hay ninguna injusticia en recibir las consecuencias naturales de tus acciones deliberadas. Ese nuevo ser humano es un resultado natural e incluso previsible de las relaciones sexuales consentidas. Ahora que existe una nueva vida humana, esos padres tienen el deber humanitario normal o de no matar a seres humanos inocentes, especialmente a su propio hijo. Incluso en los casos de violación en los que no hubo consentimiento, se mantiene el deber humanitario normal. Nadie debe matar a seres humanos inocentes. Es mejor sufrir la injusticia que causar sufrimiento o cometer injusticia. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 17. Si hay que matar a alguien por esa violación, es al violador. Las agresiones sexuales y los traumas son penas horribles a las que no hay que restar importancia. Sin embargo, el aborto no arregla eso. No puede deshacer el trauma de la agresión sexual. Incluso puede empeorar las cosas añadiendo trauma sobre trauma. Además, recuerda que el aborto es algo más que pedir a un invitado no deseado que se vaya de tu casa. El aborto elimina por la fuerza a ese invitado, matándolo en el proceso. Independientemente de lo que pensemos de la donación de órganos y de sangre, esos ejemplos no justifican el asesinato activo e intencionado de un ser humano sano, inocente y no amenazante. Contestadas las objeciones, ahora podemos decir que el aborto es un crimen contra la humanidad sin precedentes. Pero en última instancia, el aborto está mal no porque lo etiquetemos como un crimen contra la humanidad y no porque sea ilegal. El aborto está mal porque viola la ley de Dios, traicionando el corazón de Cristo, derrama sangre inocente, toma los errores de los padres y castiga injustamente a los niños. Por ello, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, toma un hermoso regalo de Dios y lo tira a la basura. Destruye al ser humano creado a nuestra semejanza y dotado por Dios de dignidad humana. Y enfrenta erróneamente a las madres con sus hijos no nacidos.
pero podemos responder a ese conflicto diciendo: amemos a ambos. Podemos orar por ambos, apoyarlos y honrarlos. Podemos estar a favor de la vida, incluyendo la vida de la madre. No tenemos que conformarnos con estar a favor del nacimiento. Como cristianos en el mundo, estamos ante Dios con el gran honor y la conmovedora oportunidad de ser embajadores de su verdad y amor. Podemos unirnos en la lucha histórica por la vida. Jesús vino a buscar y a salvar, y nosotros también. ¿Te unirás a mí en la promoción de la santidad de la vida y ayudarás a poner fin a la cultura del aborto?